Hola, buenas noches. Voy a explicarles hoy unos ejercicios donde está propuesto algunos de ellos en el libro de física de primer año de bachillerato. Esto está en la página 29, hay algunas actividades, pero yo voy a desarrollar unos parecidos de manera que el estudiante pueda guiarse y así poder resolver y tener listas sus tareas. Bueno, entonces aquí tenemos lo que son conversiones de unidades de magnitudes físicas. Para ello tenemos un ejemplo que dice: en una carrera participa 3 autos. El número 1 recorre 15 kilómetros en 5 minutos, el número 2 recorre 10 kilómetros en 8 minutos y el número 3 recorre 3 kilómetros en 45 segundos. ¿Qué nos pide? Expresar las velocidades en metros sobre segundos e indica cuál de ellos llegará pronto a la meta. Es decir, que tenemos que calcular el recorrido de cada uno de estos autos, del primero, del segundo y del tercero. Para ello hay que recordar algunas unidades del Sistema Internacional de Medidas, que es, por ejemplo, la distancia y el tiempo. Sí, cuando hablamos de unidades de medidas, estamos hablando de la distancia, y cuando hablamos de la distancia podemos hablar del kilómetro, del metro, hectómetro, centímetro, milímetro, etc. Cuando hablamos de las unidades de tiempo estamos hablando de horas, segundos, puede ser días, meses, años, etc. Entonces, lo más común es utilizar la unidad de medida, ¿sí?, relacionado con el tiempo, el kilómetro por hora y el metro por segundo. Entonces, lo que nos piden el ejercicio es, en muchos de esos casos, es llevar los kilómetros por hora a metro sobre segundo. Vamos a empezar a desarrollar en el primer caso, ¿sí?, que dice: el primer auto recorre 15 kilómetros en 5 minutos. Entonces, el primer auto dice que recorre 15 kilómetros en 5 minutos. Siempre debemos multiplicar por 1000 metros entre un kilómetro. ¿Por qué colocamos esta fracción? ¿Sí? Esta unidad de tiempo es para disolver o liquidar la unidad de medida de kilómetros. Ahora tenemos acá el tiempo en minutos, entonces también debemos colocar acá. Si tenemos minutos, ponemos aquí 1 minuto sobre 60 segundos. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Ahora lo que nos queda es simplificar. Como es una multiplicación de fracciones, entonces vamos a simplificar aquí este 0 con este 0. Podemos sacar la mitad de 6, que es 3, y la mitad de 100, que es 50. Por aquí sacamos la quinta de 5, 1, y la quinta de 50 es 10. ¿Sí? Podemos también sacar la tercera de 3, 1, y la tercera de 15 es 5. Entonces ya podemos nosotros multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 10, 50, y 50 por 1, esto es 50. Y 1 por 1 y por 1, esto es 1. Ya no es necesario escribirlo, se sabe que aquí debajo está la unidad. Y eso nos queda simplificado también las unidades de medida de tiempo y las unidades de medida longitudinales y las unidades de tiempo. Nos quedaría kilómetros con kilómetros se elimina, minutos con minutos se elimina, y nos queda solo metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Y de esa manera ya nosotros tenemos calculado el recorrido del primer auto. El primer auto dice que recorre 50 metros por cada segundo. Ahora vamos a calcular del segundo auto. Vamos a poner una línea por aquí para poder identificar cada uno de los ejercicios. Y tenemos el segundo auto, dice, si el segundo auto dice recorre 10 kilómetros, entonces tenemos 10 kilómetros
en 8 minutos. 8 minutos. No olvides multiplicar por 1000 metros entre 1 kilómetro. Como aquí tenemos minutos, entonces vamos a multiplicar por 1 minuto sobre 60 segundos. Asimismo vamos a simplificar los ceros. Elimino ese cero con este otro cero. Puedo calcular la mitad de 6 es 3 y la mitad de 100 es 50. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 50 es 25. Y ya de esa manera no puedo simplificar el 5 con el 2 ni el 5 con el 3. Tampoco el 2 con el 25 ni el 25 con el 3. Entonces voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y me queda 5 por 25, 125. Esto entre 2 por 1, 2 y 2 por 3 es 6. También voy a eliminar las unidades de medida. Tengo que eliminar kilómetro con kilómetro y las unidades de tiempo que me quedan minuto con minuto, ¿sí? Por último me queda solo metros sobre segundos. Entonces me queda metros sobre segundos. ¿Okay? Entonces yo necesito aquí como respuesta un número entero. O si no tengo un número entero, entonces tengo que hacer esta división de esta fracción para que me quede un número decimal. Entonces 125 dividido para 6. Voy a hacerlo por aquí. 125 lo divido para 6. Entonces me va a quedar, sé que 12 para 6 es a 2. 2 por 6 es 12, de 12 0. Bajo el 5 no me alcanza, 0 al cociente. Entonces aumento un 0, 50 para 6, esto es a 8, pero al aumentar el 0 no olvides colocar la coma. Y esto me va a quedar 8 por 6, 48 de 50 me queda 2. Sigo aumentando un 0 y 20 para el 6 es a 3. Y 3 por 6, 18, de 20 es 2. Y así sucesivamente va a quedar, ¿no? 20, ¿sí? Y 3 por 6, 18, de 20 es 2. Entonces esto quiere decir que este 3 va apareciendo hacia el infinito. Entonces la respuesta va a quedar 20,83. Esto sería 20,83 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, como vemos, aquí ya tenemos la respuesta del recorrido del segundo auto. 20,83 metros por cada segundo recorre el segundo auto. Vamos a calcular el tercer auto. Calculamos el tercer auto. Dice que recorre 3 kilómetros en 45 segundos. Aquí fíjate, nos dan la unidad de medida longitudinal que es kilómetros, pero ya la unidad de tiempo es 45 segundos, ya no nos dan en minutos. Entonces ya por ese lado no tenemos problema. Lo que tenemos que tratar de eliminar la unidad de medida kilómetros y transformarlo a metros. Entonces, ¿cómo hacemos? Asimismo, 3 kilómetros entre 45 segundos, ¿sí? Y esto por 1000 metros sobre 1 kilómetro. Aquí ya no voy a multiplicar por un minuto. ¿Saben por qué? Esto ya no hago, porque aquí ya la unidad de tiempo lo tengo en segundos, entonces ya no es necesario. Entonces simplemente llego hasta ahí. Entonces lo que hago es ahora simplificar. Por ejemplo, yo voy a sacar aquí la quinta de 45, ya sabemos que es 9. ¿Por qué? Porque si yo divido 45 para 5, me va a dar 9, o 9 por 5, 45, ¿no? Y la quinta de 1000, eso es
200. ¿Ya? ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Saco la tercera de 3, 1 y la tercera de 9 es 3. Ya no puedo seguir simplificando porque con el 200 y el 3 no se puede simplificar. Entonces me va a quedar multiplicando 1 por 200, eso es 200, y 3 por 1 es 3. Y me va a quedar eliminando kilómetros con kilómetros, me queda solo metros sobre segundos. Entonces metros sobre segundos. Y de esa manera ya estoy cerca a tener mi resultado. Ahora lo que tengo que hacer es dividir 200 entre 3. Voy a dividir 20 para 3, eso es a 6. 6 por 3, 18. De 20 me queda 2. Bajo la siguiente cifra que es el 0. Y 20 para 3 es a 6. 6 por 3, 18. Y de 20 me queda 2. Me doy cuenta que aquí pues ya necesito ver la parte decimal. Entonces aumento una coma y aquí aumento un 0. 20 para 3 a 6. 6 por 3, 18. De 22. Y así voy sucesivamente. 20 para 3 a 6. 6 por 3, 18. De 22. Y voy a hacer un tercer decimal. Voy a calcular un tercer decimal. Y observo que me sale nuevamente el 6. Esto quiere decir que el 6 va apareciendo hacia el infinito, ¿no? Entonces, podría yo redondear ahí, ¿no es cierto? 66.67, porque el tercer decimal es mayor que 5. Entonces, bueno, en física más que todo se debe trabajar en muchos de los casos con todos los decimales, o en algunos casos se tendría mejor que no redondearlo, porque ya podría haber alguna variación. Pero en este caso yo voy a dejarlo solo con 66,66. Entonces quedaría 66,66 metros sobre segundos. Bien, entonces, estimados estudiantes, como ustedes pueden observar, aquí tenemos el recorrido del tercer auto, es de 66,66 metros por cada segundo. Ahora, si hacemos un análisis, ¿qué nos pide acá? Expresar las velocidades en metros sobre segundo. Lo hemos hecho. Aquí están, metros sobre segundo, metros sobre segundo, metros sobre segundo. Esas son las velocidades que tiene cada uno de los autos. Pero, ¿cuál llegará más pronto a la meta? ¿Qué dicen ustedes? Analizando bien, ¿sí? Analizando bien, si vemos que el que tiene mayor recorrido por cada segundo, es probable que llegue pronto a la meta y él será el ganador, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, el tercer auto es el que ganará en llegar a la meta. Espero haberles ayudado. Entonces, por favor, esas tareas que tienen en la página 29, hacerlo de la mejor manera. Aquí tienen ya una ayuda para que puedan ustedes guiarse.